Muy buenos días, que el Señor me le bendiga a todos los que están escuchando este tiempo y los que lo van a escuchar más adelante. Vivimos en una sociedad donde nuestras convicciones se encuentran bajo ataque, especialmente en los jóvenes. El sistema que nos rodea quiere crear una crisis de identidad, exigiendo a los jóvenes que obligatoriamente necesitan vivir de acuerdo a la exigencia de un sistema que lo expone a hacer todo tipo de práctica para ser aceptado en esta sociedad, sin importar que ellos pongan todas sus convicciones en juego. O sea, este sistema nos quiere enseñar que nosotros valemos en la medida en que corremos de acorde con los paradigmas de este sistema. Y no necesariamente lo que hace este sistema, lo que nos exige este sistema, lo que nos exige el mundo necesariamente es lo correcto. Por lo general, la mayoría siempre está equivocada. Así que vivimos en medio de una sociedad donde nuestras convicciones están constantemente bajo ataque, donde el joven que quiere mantener su identidad, sus convicciones personales, independientemente de lo que cree la mayoría, entonces ese es una persona que está atrás, que no tiene ningún tipo de importancia, que no tiene validez, que necesita actualizarse. Eso es lo que este sistema nos quiere enseñar, que debemos romper todos los límites que tenemos, incluyendo nuestros valores, para poder estar acorde, en sintonía con este sistema que nos rodea. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, a su hijo en la fe, le da un consejo que yo quisiera compartir contigo brevemente. En el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Timoteo, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y yo quiero decirte, joven que me está escuchando, que el valor que tú tienes no lo determina la sociedad, no lo determina el sistema, no lo determina la mayoría. Por lo general, repito, la mayoría siempre está equivocada. El valor que tú tienes como joven, como persona, lo determina Dios. Y en la medida en que tú dependes de Dios, en que tú vives de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra, en ese mismo grado tu vida va a tener sentido. Por eso nosotros tenemos un montón de jóvenes que sus vidas no tienen sentido, y tenemos cantidades de personas a los 18, a los 20, a los 25 años quitándose la vida, y le preguntan: ¿y cómo tú te sientes? Dime de tu vida. Y ellos no tienen una claridad de su existencialidad. O sea, ellos están en la vida, pero para ellos la vida no tiene ningún tipo de sentido. Y es lógico eso, porque el sentido del ser humano se encuentra en la medida en que depende de su creador. Y lo que quiere hacer esta sociedad es desconectarnos 100% de nuestro creador. O sea, la creación, esta sociedad humanista ególatra, pretende hacer del hombre su propio Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que tu valor no dependa del estándar humano. Nuestro estándar como persona debe ser Dios, no este sistema. ¿Por qué? Porque este es un sistema caído, y los estándares de este sistema, si nos regimos por los estándares de este sistema, en conclusión terminaremos como terminan la mayoría, sin identidad. No saben quiénes son, no saben para qué están aquí en la tierra, no saben hacia dónde van. Son preguntas básicas que se hace esta sociedad que no puede contestar, sencillamente porque se ha desconectado de su origen, de su creador, que es Dios. Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los demás. ¿En qué? ¿Verdad? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo manda a Timoteo, antes que dejarse arrastrar por el sistema, lo manda a ser contracorriente y le dice: sé ejemplo de los demás. ¿En qué? En conducta, ¿verdad?
Nuestra conducta como joven debe ser diferente a la conducta de todos esos jóvenes que no tienen al Señor en sus vidas. ¿Para qué? Para que con nuestro ejemplo ellos puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. En el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ¿verdad? Pablo diciéndole a Timoteo, entre tanto que yo te visito, ocúpate de la lectura, ¿verdad? Y también ocúpate de la exhortación y la enseñanza. 3 recomendaciones básicas para el crecimiento y el desarrollo del joven. Número 1, la lectura. Nosotros vivimos, en la sociedad que vivimos, la lectura es algo que poco a poco se va desplazando. Las personas leen solamente titulares, pero casi nadie quiere leer contenido. Por eso tenemos una sociedad autómata que está siendo guiada y dirigida por un sistema que al final lo está guiando hacia un abismo constante, precisamente por la falta de información o por la falta de contextualización y conceptualización de esa información. A pesar de que vivimos en una sociedad que está altamente informada, también vivimos en una sociedad que a pesar de tener tanta información, no es una sociedad que está contextualizando necesariamente o haciendo lectura comprensiva de todas esas informaciones que tenemos alrededor. O sea, es una sociedad que tiene un montón de información y está altamente distraída por muchas informaciones y al final no puede conceptualizar ninguna. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Y en segundo punto le dice, exhorta, de la exhortación o de la enseñanza, ese conocimiento adquirido, compártelo con otro. Amonesta a otros que no conocen eso que tú conoces. Y finalmente, ocúpate de la enseñanza, ¿verdad? Entonces tenemos, ocúpate de la lectura, ¿verdad? Ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. No es un secreto que nuestras convicciones se encuentran bajo ataque como jóvenes que somos, y especialmente jóvenes cristianos. Entonces, la recomendación es que nosotros cada día nos ocupemos de la lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para fundamentar nuestra cosmovisión, el lente, la forma en cómo vemos el mundo, va a determinar en gran manera cuáles van a ser nuestras convicciones, qué nos va a arrastrar, qué nos va a llamar la atención. Si nuestra cosmovisión es bíblica, nuestra manera de ver el mundo va a ser correcta. Pero si nuestra cosmovisión no es bíblica, es muy probable que vamos a cometer muchos errores en este mundo que vivimos. La palabra del Señor dice, alégrate joven en tu juventud, pero recuerda, la última parte del versículo dice, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Verdad? Y menciona un sinnúmero de cosas de las cuales el joven se alegra, que son prácticas normalmente juveniles de este sistema, pero finalmente traen consecuencias. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Nuestras convicciones como jóvenes deben de estar cada vez más claras. Y eso no es posible si no tenemos una correcta comprensión del evangelio, de nuestra creencia y nuestras convicciones. No es solamente tener convicciones repetitivas que hemos aprendido, sino que esas enseñanzas, esa práctica de fe, nosotros podamos comprobarla a la luz práctica de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Y si te gustó este video y te sirvió de bendición, compártelo con otros para que pueda ser de bendición para otros. Que el Señor te bendiga.